Hola jóvenes, ¿cómo están? Es un placer saludarles. Es un gusto poder continuar con ustedes en esta segunda clase, ¿verdad? De microbiología y parasitología. Todavía no vamos a revisar parásitos, prácticamente pues este tema se ve casi al final del programa de estudio. Vamos a iniciar nuestra clase entrando en estructura o morfología de bacterias o estructura de procariotas. Entonces, por eso en la clase pasada habíamos revisado un poco sobre las diferencias entre células procarióticas y células eucarióticas. Y yo les decía en la clase que lo que es eucariota es la célula que prácticamente tenemos nosotros, los humanos, los animales, las plantas, y que en este caso, ¿verdad? Lo que son las células procarióticas son características de las bacterias. Por eso aquí en esta les puse como de manera de introducción qué son las bacterias. Prácticamente son microorganismos que son unicelulares y que son procarióticas. ¿Qué tipo de características habíamos observado en las células procarióticas? Recuerden que se llaman así porque no tienen núcleo, que su código genético, su ADN, prácticamente está disperso en todo lo que es el citoplasma y en el caso de los organelos adosado a los ribosomas. Entonces ahí les puse, en su mayoría son de vida libre, excepto las bacterias de la clasificación clamidias y las ricketsias. Les aclaro, ¿verdad? En esta parte, cuando vayamos a estudiar más a fondo las bacterias, la escritura, hago énfasis en esto, la escritura de las bacterias se escriben en cursiva, así como lo tienen ahorita aquí en imagen. Entonces, aquí les puse qué características tienen, más que todo para que lo recordemos, no se me les olvide. Ellos poseen membrana celular. Cuando vayamos ahorita a revisar todo lo que es la membrana celular, la pared celular, que son cosas diferentes, prácticamente van a observar que nuestras procarióticas, nuestras bacterias, tienen complejidades dentro de las mismas especies. Hay bacterias que tienen paredes más gruesas, que prácticamente eso es el gran impedimento cuando nosotros desde el punto de vista clínico tenemos mayor resistencia a los antibióticos, precisamente porque cuesta erradicar este tipo de bacterias. Entonces tenemos acá que ellas poseen membrana celular, tienen sus ribosomas, como les decía, el código genético está disperso en el citoplasma o el líquido citoplasmático y gran parte también está adosada o anidada en los ribosomas, los cuales son encargados de la síntesis de proteínas. Otra cosa importante, el ADN encargado de portar este material genético en las bacterias es bastante complejo también. Es muy similar morfológicamente al humano, o sea, al ADN del humano, pero claramente puede tener alteraciones que le confieren la resistencia a los antibióticos, que es ahí cuando prácticamente pues nos cuesta a nosotros desde el punto de vista clínico cuando las bacterias pueden generar enfermedades resistentes. Aquí les puse, siempre hablando de la misma morfología, nosotros estudiamos bacterias que son patógenas y bacterias que son no patógenas. Patógenas son aquellas, ahí les voy a preguntar definición, ¿qué son las bacterias patógenas? Son aquellas que nos producen meramente enfermedades, aquellas que se asocian a la producción, esa es otra manera de explicarlo, aquellas que se asocian a la producción o a originar una enfermedad. Como por ejemplo podemos tener los estreptococos relacionados con los cuadros de neumonía, los neumococos también, el Haemophilus influenzae que también produce cuadros gripales, inclusive neumonías, en ciertas ocasiones pueden producir meningitis, pero claramente tenemos nosotros que conocer que son bacterias patógenas que su naturaleza es causar enfermedades en el humano y las bacterias que son no patógenas, que prácticamente son producto de nuestra microbiota, de producto de nuestro ambiente, producto de que pueden ser bacterias buenas, bacterias que más bien aportan al medio ambiente y que no son dañinas. Inclusive en nuestro organismo, no solamente en el ambiente, nosotros tenemos bacterias como por ejemplo en nuestros intestinos
como en el caso de Escherichia coli, que prácticamente ella es saprófita cuando está no colonizando en grandes cantidades. Es decir, normalmente nosotros en el colon hacemos la materia fecal, elaboramos gases también. Entonces, prácticamente esta bacteria funciona en la fermentación de los gases, funciona en la elaboración de la materia fecal. Entonces, prácticamente es normal que nosotros mantengamos E. coli en nuestros intestinos, pero la diferencia radica cuando E. coli coloniza demasiado, es decir, que nosotros tenemos gran cantidad de esta bacteria en nuestro intestino y ahí sí es capaz de ser patógena. Ahí sí es capaz de producir enfermedades, como por ejemplo encontrar en el caso de las mujeres cuando no saben hacer una buena técnica de limpieza higiénica, prácticamente puede existir un arrastre de bacterias de E. coli que se encuentran a nivel intestinal. Hacer la limpieza de atrás hacia adelante, lo que puede generar el arrastre de estas bacterias hacia área vaginal y puede causar infecciones vaginales de tipo bacteriana por E. coli. Entonces, en ese caso, ustedes van a decir, me van a preguntar a mí, y entonces, ¿por qué usted está diciendo que E. coli es no patógena si puede producir infecciones vaginales? Precisamente porque está en otro ambiente donde no debería de estar normalmente, no es su hábitat. Entonces, al no estar en su hábitat, va a colonizar en gran cantidad y va a producir las enfermedades en este sector. Entonces, ahí les di el ejemplo de lo que es una definición de patógenos, definición de no patógenos y el ejemplo de E. coli que puede comportarse como una bacteria no patógena en su sitio habitual, en su sitio ideal y en cantidades no exageradas, y también lo tienen que la podemos encontrar que puede producir, tiene la capacidad de producir enfermedades cuando está en otro ambiente también. Entonces, ahí tienen esas dos diferencias y vamos a revisar la estructura bacteriana. Cuando nosotros revisamos esta parte, tenemos que comprender que se divide el estudio en estructuras que son constantes y en estructuras que son variables. Cuando decimos constantes, son estructuras que no faltan. Son estructuras esenciales que mantienen casi todas las especies de bacterias. En cambio, las estructuras variables son aquellas que no se encuentran en todas las bacterias. Es decir, que depende de la especie, no todas tienen glucocálix, no todas tienen flagelos, no todas tienen esporas y sucesivamente. Entonces, las que son constantes son esenciales. Repito, las que son constantes son esenciales que las encontramos en todas las bacterias. Estructuras variables son estructuras que no son esenciales y que no la poseen todas las especies de las bacterias. Entonces, aclarando esa definición, aquí les dejo también cuáles son esas estructuras constantes y cuáles son las estructuras variables. Dentro de las constantes tenemos los nucleoides, tenemos el citoplasma, tenemos la pared celular, tenemos la membrana plasmática, que son cosas diferentes, la pared y la membrana, y tenemos estructuras conocidas como mesosomas. Dentro de las estructuras variables tenemos al glucocálix, tenemos los flagelos, tenemos las fimbrias o pilis, tenemos las esporas y tenemos los plásmidos. Entre fimbrias y pilis hay una pequeña diferencia que la vamos a revisar. Entonces, aquí les organicé en esta parte todo lo que son las estructuras constantes, que son todas estas, y aquí vamos a empezar con el nucleoide. Aquí les dejo la definición, por si no comprendieron la parte anterior, acá les puse estructuras bacterianas constantes. Son estructuras consideradas como esenciales para las bacterias y que van a tener las siguientes funciones. Vamos a revisar el nucleoide, que prácticamente nos vamos a detener en esta parte porque esta es la esencia de la clase. Tenemos los nucleoides que prácticamente permiten el almacén del código genético del ADN. Así que el nucleoide viene siendo, como en el caso de las células eucarióticas,
viene siendo el núcleo donde nosotros encontramos el código genético. Entonces prácticamente es circular y contiene el ADN, ¿verdad?, de doble cadena, muy parecido, como les decía, al morfológico de nosotros, de los humanos, pero tiene la pequeña diferencia que está súper enrollado. Nosotros tenemos el ADN enrollado dentro de las cromátidas que contienen nuestros cromosomas, pero claramente, ¿verdad? En este caso, este ADN que está súper enrollado es sumamente más complejo, porque a la hora de que yo utilizo los antibióticos, yo espero destruir las paredes y las membranas celulares de las bacterias. ¿Para qué? Para producir su muerte. Pero para poder llegar hasta el nucleoide, yo necesito primeramente romper las paredes y la membrana para llegar al interior de la célula y poder matarla. Entonces, ¿qué pasa con la resistencia de los antibióticos? Hay muchas teorías. Dentro de una de ellas son las paredes gruesas que pueden tener las bacterias, específicamente las positivas, ahí lo vamos a ver más adelante, y que prácticamente esa pared gruesa evita que el antibiótico rompa. Entonces, si el antibiótico medio rompe la pared, entonces solamente lo va a debilitar, pero esta bacteria perfectamente con esa pequeña debilidad puede seguirse reproduciendo. Y es, por ejemplo, que podemos observar es que el paciente no mejora. Es lo que estamos observando también ahorita y se los digo, hago este llamado de atención más que todo por el compromiso de ser médico y el compromiso que tengo con la comunidad y ustedes son mis estudiantes. Entonces, prácticamente ustedes como futuro personal de salud tienen que saber esto también. Por ejemplo, ahorita lo estamos observando, las personas están consumiendo antibióticos de manera indiscriminada, haciendo un uso irracional de los antibióticos y lo que se está creando es resistencia bacteriana. Tenemos un dolor de garganta y acudimos a amoxicilina. Tenemos un dolor de garganta y acudimos a acitromicina. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada, porque si es una enfermedad viral o es una enfermedad, qué sé yo, parasitaria o de otro ente que no sea bacteriana, los antibióticos no funcionan. Cuando realmente enfermamos con bacterias, cuando consumimos estos medicamentos, esas bacterias ya están prácticamente acostumbradas a estos antibióticos y el antibiótico no les hace absolutamente nada. Entonces necesitamos comprender la estructura bacteriana para poder comprender cómo utilizar correctamente los fármacos. Entonces ahí tienen ustedes el nucleoide. Otra de las importantes es el citoplasma, que prácticamente se conoce como citoplasma o protoplasma, que es la cantidad de agua, la cantidad de líquido que contiene en el interior la célula, en este caso la bacteria. Tiene consistencia de gel, el cual está compuesto de agua, de enzimas, sustancias que nutren esta bacteria, inclusive oxidaciones que van formando gases también. Tenemos la pared celular, que es aquella que le permite la rigidez y el sostén. Es como por así decir y entender, la pared celular es el esqueleto de la bacteria, porque le da la rigidez suficiente y el sostén a esta misma. Conforma parte del peptidoglicano. El peptidoglicano es una gran capa de proteína que vamos a revisar más adelante. Tenemos la membrana plasmática, que generalmente la membrana plasmática es una parte que está interna después de la pared celular. Prácticamente la pared celular es la envoltura de la bacteria y la membrana está después de la pared, así que necesitamos antibióticos que tengan la capacidad de romper las dos capas. Conformado por lípidos, es decir, por grasas, por proteínas, por carbohidratos, por ADN y por ARN. Pueden tener los dos al mismo tiempo. En el caso de los virus, cuando revisemos la clase de virología, van ustedes a observar que los virus tienen una estructura diferente a las bacterias, inclusive el código genético es otro, que en ese caso la mayoría de los virus contienen ARN. En el caso de las bacterias, se parecen bastante a nuestras células cuando tienen la parte del ADN. Entonces, en ese caso, ustedes pueden observar con esa gran composición de lípidos, de proteínas, de carbohidratos, de ADN y ARN, que es una capa compleja y una capa gruesa.
Tenemos los mesosomas, que prácticamente son invaginaciones. El término invaginación significa que son como una especie de huecos, es decir, que la superficie se hunde. Eso es una invaginación en medicina. Entonces, los mesosomas son la manera en cómo la superficie se hunde de la membrana, y también son conocidos porque por fuera se ven como unos cuerpos. Entonces se ven de manera como botones, como brotes, y se conocen como cuerpos periféricos. Entonces ahí tienen todas las composiciones con su ligera función de las estructuras constantes. Aquí tenemos en esta imagen una bacteria, y quiero que ustedes observen acá las capas de composición de la pared de la célula. Aquí la pueden observar, tienen una cápsula. Tenemos la pared celular, que en este caso es esta parte amarilla. Tenemos la membrana plasmática, que está después de la pared celular, así que ellas están bien encapsuladas, están bien protegidas, y la mayoría de nuestras bacterias tienen esta misma morfología o estructura. Observen, acá tenemos el líquido o el gel, que se conoce como citoplasma. Aquí tenemos los pequeños ribosomas, aquí tenemos los plásmidos, tenemos los pilis, que esto lo vamos a revisar a continuación. Y observen, este es el ADN súper enrollado. Hasta aquí tenemos nosotros que llegar cuando tenemos infecciones bacterianas que estamos contrarrestando con los antibióticos. Tenemos que romper la cápsula, tenemos que romper la pared, la membrana, llegar a lo que es el ADN y atacarlo. Entonces tenemos una gran tarea que comprender cuando los antibióticos son resistentes a ciertas bacterias. Eso pues es un problema que venimos nosotros detectando desde hace mucho tiempo, y claramente se hace cada vez más constante por el mal uso de los antibióticos. Por eso yo no recomiendo que ustedes se automediquen. No es recomendable que por un simple dolor de garganta empecemos a consumir indiscriminadamente los antibióticos. Ese es un consejo que les doy a ustedes. Como futuro personal de salud también pueden empezar a hacer esa misma campaña. Entonces aquí tienen en esta imagen igual otra bacteria. Observen, aquí están las capas, aquí están abiertas, está la cápsula que es gruesecita. Tenemos la pared de la bacteria y la membrana. Aquí tenemos el gel, todo lo que es el citoplasma o protoplasma. Aquí tenemos el ADN empaquetado. Aquí están los ribosomas, que también los ribosomas tienen partículas de ADN. Tenemos en este caso, ¿verdad?, los plásmidos, que también los vamos a revisar, y los flagelos, que prácticamente el flagelo es lo que permite la movilidad o que ella se impulse fácilmente. Vamos a revisar las estructuras variables. ¿Qué son las estructuras variables? Aquí tienen otra vez la definición. Son estructuras consideradas como no indispensables. Se los dejo en mayúsculas para que no lo olviden. Son no indispensables para las bacterias. Tienen las siguientes funciones, como por ejemplo tienen el glucocálix o glicocálix, que prácticamente gluco o glico hace referencia a azúcares. Entonces aquí les puse, hace referencia a un material extracelular formado por proteínas y carbohidratos. Tenemos los flagelos, que prácticamente son filamentos. Recuerden el flagelo, como les estaba diciendo, este es uno, flagelo procariótico. El flagelo prácticamente le sirve a la bacteria para poder moverse, para poder impulsarse. Son como, por así decir, los pies de la bacteria para que pueda movilizarse de un sitio a otro. Está compuesto por proteínas conocidas como flagelinas. Tenemos también las fimbrias, que son anexos, son situadas en los polos. Las conocemos como pilis. Fimbrias también o pilis, que prácticamente el pilis son las partículas que permiten la transferencia de sustancias, es decir, entre una bacteria y otra se pueden comunicar a través de los pilis, y lamentablemente a partir de ellos es lo que permite que se fijen a las células nuestras para enfermarnos. Es decir, el hecho de que en mi organismo entre una bacteria, los pilis de esta bacteria permiten la adherencia a mis células sanas para que la enfermen. Entonces, por eso les digo, lamentablemente los pilis para ellos esa es su arma básica, porque me va a permitir llegar al individuo sano y hacerle una infección o enfermarlo.
Entonces, prácticamente son anexos, también son conocidos como los pelitos de las bacterias, así mismo los conocemos. Tenemos las esporas, que son las que permiten la reproducción de las bacterias, los cuales pueden resistir altas temperaturas. Aquí les dejo este dato importante porque prácticamente las esporas permiten que las bacterias se reproduzcan y pueden perfectamente resistir altas temperaturas. Es decir, que me pueden a mí permitir de que por más que tenga una persona fiebre, ellas pueden, es más, cuando se reproducen. Cuando una persona tiene fiebre y ya está enfermo, tenés la alteración, obviamente en esos picos febriles que nosotros estamos experimentando o que estamos detectando en un paciente, es cuando más ellos resisten y se pueden reproducir. Ese es un dato muy importante. Tenemos los plásmidos, que prácticamente son mediadores de las bacterias que permiten la mejor adaptación y el metabolismo, que son los puntitos en esto que ustedes ven acá. Aquí se observa en verde y aquí el plásmido, aquí lo pueden observar. Miren, parece también parte como del ADN súper enrollado. Y entonces, ¿qué función ejercen ellos? Permiten que la bacteria tenga mejor adaptación en el medio y tenga mejor metabolismo. Entonces, aquí tenemos las fimbrias, pueden observar, son como los vellos o como los pelitos. Aquí tienen el flagelo, que prácticamente el flagelo le permite la movilidad, y tienen el pilus o pilis, que son también de transferencia de tipo sexual, así que les permite también reproducción o apareo entre las propias bacterias. Aquí tienen ustedes en esta imagen que les puse los plásmidos, que prácticamente son como por así decir, que le ayudan a mantener un buen metabolismo, una buena digestión para mantener o garantizar la vida de la bacteria. Tenemos en este caso, ¿verdad? Les ponen acá cromosomas, pero es el ADN enrollado, sumamente empaquetado. Aquí tenemos el ADN bacteriano, cómo se observa, y los plásmidos. Entonces, prácticamente es lo mismo que hemos venido revisando, solamente que a veces yo a ustedes les dejo 2, 3 imágenes sobre lo mismo, para que ustedes pues vayan comprendiendo cómo vienen siendo las estructuras. Les digo, no todas las bacterias tienen plásmidos, sí tienen su ADN, no todas tienen pilis, no todas tienen fimbrias, entonces recuerden que son estructuras variables. Aquí les puse, las bacterias generalmente reciben nombres según su morfología. Pueden ser cocos. Cuando ustedes escuchen es que estos son cocobacterias, son bacterias que son en forma de esferas, o sea, redonditas, así como las observamos en esta parte. Como por ejemplo los estreptococos, los estafilococos. En el caso de los estreptococos, ellos parecen una sola cadena, pero si ustedes se fijan, la morfología es esférica o circular, son cocos. Tenemos los bacilos, que prácticamente los bacilos tienen morfología de bastón. Los espirilos, las espiroquetas, forma de espiral, así los pueden observar como pequeñas como pequeños espirales, como en el caso, por ejemplo, una de las espiroquetas más comunes, la leptospira, que forma o da lugar a la enfermedad de leptospirosis. Y tenemos los vibrios o los vibriones, que son en forma de coma, que son estos que ustedes observan acá. Como por ejemplo, esto es característico del vibrio cólera, que produce la enfermedad del cólera. Entonces, ahí vamos estudiando, vamos adentrándonos a la morfología de manera general y a la morfología que tienen ellas y que según su forma reciben nombre. Volvemos a repetir. Los cocos o cocobacterias son esféricas o manera de que se puedan observar como círculos, como los cocos, los estafilococos, los estreptococos. Los bacilos en forma de bastón, que aquí las pueden observar, los vibrios o vibriones, que se observan en forma de coma, y los espirilos o espiroquetas, que parecen en forma de espirales. Aquí les puse las agrupaciones, es decir, según su morfología, así como lo describimos, que circulares, que en forma de bastones, que en forma de coma, que en forma de espirilos, así también ellas reciben nombres por agrupación. Es decir, ellas pueden agruparse cuando las células se mantienen juntas después de la división celular y pueden darse en estos 3 grupos, como por ejemplo los cocos pueden ser solamente cocos cuando son pequeños o son menor cantidad. Diplococos cuando son 2 cocos. Estreptococos en cadenas. Tétradas, que son en 4.
sarcinas y estafilococos, que aquí los tienen en esta siguiente imagen. Los cocos, los diplococos, que son 2 unidos, los estreptococos en cadena, las tétradas, que son 4, los sarcinas, que prácticamente es la duplicación de las tétradas, y los estafilococos, que son cadenas más complejas de gran agrupación de los cocos. Tenemos los bacilos, aquí están los propios bacilos, que son pocos, los diplobacilos, que son la unión de 2, los estreptobacilos, que son en cadena, muy parecidos a los estreptococos, y los cocobacilos, que son circulares o esféricos. Aquí los pueden observar. Los bacilos pueden ser así, separados, pero cuando se agrupan, ya son diplobacilos. Cuando tenemos 2, diplo viene de 2, estreptobacilos ya en cadena, cocobacilos son alargados, no son totalmente esféricos como los cocos puros, sino de que prácticamente tienen la morfología más ovalada, más alargada, pero que van en cadena. Entonces se conocen como cocobacilos. Y tenemos los espirilos, que aquí entran las espiroquetas y los vibriones, así como tienen espiroquetas alargadas y los vibriones, que son cortos y en forma de comas. Entonces esa es otra manera de clasificarlas por agrupación. Tenemos clasificación por patógenas, no patógenas. Tenemos clasificación por la manera en cómo son, su nombre que reciben según su morfología. Tenemos la clasificación por agrupaciones para que vayan ustedes ahí revisando y van viendo que vamos adentrándonos más en esta parte. Tenemos las bacterias gram positivas, que prácticamente las bacterias gram positivas son estas azules. Estas son características, aquí las tienen, miren, son muy parecidos a los diplococos. Aquí tenemos unidas estas, miren cómo se observan. Generalmente las bacterias gram positivas son de tono azul. Son aquellas que se tiñen de color azul oscuro o violeta, así como está en esta microscopía, por la tinción de Gram, es decir, que resultan positivas a la tinción de azul de la tinción de Gram. ¿Por qué se van a pintar de este color? Precisamente por la estructura, la envoltura celular, que es sumamente gruesa. Vamos a revisar esa morfología, esa diferencia. Las Gram negativas son aquellas que se tiñen de tono rosado o rojo, así como observamos en esta imagen. ¿Por qué se van a teñir así? Porque esta coloración se debe a la retención de safranina, que prácticamente cuando le cae la tinción de Gram, como ellas empiezan a retener la tinta, se ponen de ese color, como rojo o rosado. Y aquí tienen las diferencias, las Gram positivas en tonos azules violetas y las negativas en tonos rojos o rosados. Aquí les dejo estas diferencias según su morfología. La pared celular, el 90% de las positivas tiene un péptido glicano grueso en relación a las negativas, que es pequeño o fino. La tinción en las positivas es azul oscuro o violeta por la retención de cristales violetas, mientras que las negativas es la retención de safranina, que le permite la coloración roja o rosada. La membrana plasmática en las positivas es permeable. Tienen fuente de energía, tienen liberación de exoenzimas que permiten mayor oxidación. Las Gram negativas tienen membrana externa y citoplasmática compleja. Ahí van a ver ustedes esa diferencia en imagen. Los ácidos, las positivas contienen ácidos, las negativas tienen proteínas. Entonces, dentro de los ácidos tienen los lipoteicoicos y tienen el teicoico. Son 2 ácidos esenciales para las Gram positivas. Las negativas contienen proteínas, fosfolípidos, liposacáridos. Específicamente en los lipopolisacáridos, el más relevante es el antígeno o polisacárido, que permite la composición de grasas con proteínas. Entonces aquí ustedes pueden observar en esta imagen las positivas con los 2 tipos de ácidos. Esto siempre lo pregunto. ¿Cuáles son los ácidos predominantes de las Gram positivas? Son 2, el lipoteicoico y el teicoico. Tenemos acá, observen, el péptido glicano en las positivas es sumamente grueso. Compárenlo o comparémoslo con las Gram negativas. El péptido glicano es sumamente fino y delgado. No tiene ácidos, pero tiene gran composición de lipoproteínas, de lipopolisacáridos, lípidos, y tiene grandes poros que permiten la perfusión. Observen la membrana plasmática en las positivas, es más o menos gruesa en relación a la negativa, que es sumamente delgada, pero que contiene más proteínas que la positiva.
Entonces aquí tienen otra imagen un poco más clara y mejor definida en relación a la membrana celular. Aquí las ponen casi equiparadas, no tiene tanta relevancia en esto, pero sí la diferencia con las proteínas que está utilizando. En relación a la positiva, encontramos el peptidoglicano sumamente grueso en las gram positivas, que en las negativas el peptidoglicano es pequeño. Aquí encontramos los ácidos y aquí encontramos proteínas. Entonces, esas son diferencias que me interesa que ustedes manejen. Hasta este momento ya tienen bastante materia acá en la revisión y comparación de la morfología bacteriana. Entonces, chicos, en la próxima clase vamos a estar continuando con el contenido para la unidad número 3. Vayan revisando, por favor, y en esta pues voy a dejarles sus guías de estudio para que ustedes vayan resolviéndolas. Entonces, sin más que agregar, chicos, saludos a todos y bendiciones.